Se acaba. No se acaba, se acabó. No se acaba, se acabó. Okay. Hay que presentar Yo. a Sochok, el canal Sochok. No trajeron la tabla. El título es Diagnóstico prenatal. ¿Qué alternativas tenemos? Y la introducción a sacar las nuevas. Buenas noches al profesor Peter Sutil. Muy buenas noches. Bienvenidos a la reunión mensual de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. En esta reunión hay algunas novedades. Primero es que estamos debutando con nuestro sistema en línea de Canal Sochok, donde se van a transmitir en línea estas reuniones y también las pueden ustedes después descargar desde su casa. Creo que hasta ahora están libres, no necesitan codificación. La segunda novedad es bienvenido a los becados de primer año de las universidades, por lo menos vemos ahí a algunos de la Pontificia, algunos de la Universidad de los Andes, me espero que haya algunos en la Universidad de Chile. Bien, así que les damos también la bienvenida. Les recordamos que para el proceso de certificación y recertificación vamos a dejar una hoja para que ustedes se inscriban y esto al final del año da de 3 a 6 puntos la asistencia a estas reuniones. Y también darle la bienvenida y las gracias por su asistencia al profesor Peter Sutil de la Universidad de Bristol, que está acá. Thank you, Professor Sutil, for coming. It's an honor for us that you be here. Y Mauricio les va a presentar el tema de hoy. ¿Usted acá? Para que se ponga la otra parte. Buenas noches. En esta oportunidad la reunión clínica está dedicada al área materno-fetal. Tenemos el agrado de contar con el doctor Sebastián Illanes, que es profesor académico de la Universidad de los Andes y ha trabajado en este tema, que tiene relación con el diagnóstico prenatal, qué alternativas tenemos. Va a hacer una breve introducción al tema el doctor Carlos Schnapp, director de la Sociedad de Ginecología Obstetricia. Doctor Schnapp. Bien, buenas tardes. Un agrado tener el privilegio de introducir a Sebastián en lo que va a ser la conferencia esta tarde, dedicada a diagnóstico prenatal. En rigor, diagnóstico prenatal es una metodología que ya está 40 años en la plaza. Su origen está en la búsqueda de células de origen fetal. Históricamente, la única opción que teníamos para ello era la obtención de células provenientes de los anexos ovulares. Por allá, por la década del 70, se empezó con la amniocentesis. La metodología para la amniocentesis o la población a la cual estaba dedicada era fundamentalmente población que o presentaba el antecedente de haber tenido una historia en que hubiera una aneuploidía, particularmente síndrome de Down, y una vez que se correlacionó edad materna avanzada con esta condición, fue un segundo parámetro que se utilizó. Por allá por la década de los 70 empiezan a aparecer opciones de los marcadores bioquímicos. Yo no sé quiénes se acuerdan, están muy jovencitos ustedes,
alfa-fetoproteína era un marcador plasmático que se usaba mucho en la pesquisa de defectos del tubo neural abierto, y de repente alguien descubrió que en vez de tener valores elevados para alfa-fetoproteína, tenerlos en niveles descendidos, tenía una asociación con síndrome de Down. Dos marcadores adicionales, como fueron la gonadotrofina coriónica, el estriol no conjugado, permitieron establecer una metodología, también por ahí por los 70, que se denominó originalmente el triple test. Lo que se vio que la combinación de factores anamnésticos de la paciente, como eran por ejemplo su edad o su origen étnico, asociado a determinadas expresiones en múltiplos de la mediana de cada uno de estos tres marcadores, permitía obtener una sensibilidad que superaba la mera edad de la paciente, con un nivel de falsos positivos bastante aceptable. Lo que ocurrió es que en algún momento, a principios de los años 80, se desarrolló un investigador italiano, Bruno Brambati, descubrió la posibilidad de obtener células de origen fetal directamente desde el trofoblast, y esto pasó a ser entonces lo que hasta el día de hoy conocemos como biopsia de vellosidad escorial. Ello fue obviamente un estímulo sumamente grande para buscar metodología de pesquisa que antecediera la que conocíamos hasta esa fecha, y eso es lo que motivó la aparición de, por un lado, la medición de marcadores en sangre materna, pero fundamentalmente lo que fueron los primeros hallazgos que correlacionaban ciertos aspectos de la anatomía fetal a fines del primer trimestre con el potencial riesgo de aneuploidía. Estoy hablando específicamente, ¿cierto?, de lo que hoy día todo el mundo habla, que es la famosa translucencia nucal. Y entonces tenemos que el estándar de oro hasta aquí es una combinación de marcadores que establecen, por un lado, antecedentes familiares de la embarazada, los marcadores ecográficos, siendo el más importante, por supuesto, el grosor de la translucencia nucal, y algunos otros que son complementarios, pero que todavía no han permitido un análisis numérico. A ello se agregó la aparición de dos marcadores bioquímicos potencialmente detectables en esa edad gestacional. Me estoy refiriendo a la proteína asociada a embarazo A y a la fracción libre gonadotrofina coriónica. Y es así entonces como la utilización en forma secuencial de marcadores bioquímicos temprano en el primer trimestre, 9-10 semanas, asociado a la medición de translucencia nucal, idealmente en un periodo más temprano, estoy hablando específicamente entre 11 y 12 semanas, ha llevado a niveles de detección bastante altos, 97% de sensibilidad para aneuploidías cromosómicas, específicamente la trisomía 21, para un índice de falsos positivos bastante bajo, 3%. El punto es que desde hace ya bastante tiempo la natural expectativa es poder detectar material fetal y específicamente DNA fetal en sangre periférica de la madre. Y eso que ha sido un gran sueño es lo que mi amigo Sebastián Illanes, entre otras cosas, va a empezar a contarles a partir de ahora. Y quiero introducir un poco a Sebastián. Sebastián es actualmente profesor de obstetricia y ginecología en la Universidad de los Andes. Se desenvuelve ahí también como vicedecano de investigación. Adicionalmente, Sebastián es profesor asociado en la Universidad de Queensland, en Australia, y es un honorary lecturer en la Universidad de Bristol, donde tenemos el privilegio de tener al profesor Sutil para poder aplaudirlo. Es adicionalmente, Sebastián, magíster en biología de la reproducción. Sebastián. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la introducción. Vamos a empezar con la presentación. Estoy muy contento de estar acá en la sociedad y ser, no sé si la primera de las conferencias que se filma acá, así que es todo un orgullo haber sido designado para esta primera conferencia, y hoy día vamos a hablar sobre el diagnóstico prenatal, qué alternativas tenemos. Y en un principio pensamos, y lo conversamos con Hernán, la posibilidad de conversar sobre el diagnóstico prenatal no invasivo. Sin embargo, quisimos ampliar
un poco el espectro de lo que significa el diagnóstico prenatal. Y aquí les traje una foto de Francis Crick, con su hijo en el año 1953. Y esta es la carta que se acaba de subastarse un mes atrás, se subastó por un par de millones de dólares, que es la primera carta que le mandó Francis Crick a su hijo cuando tenía 8 años, estaba en el colegio, describiéndole su descubrimiento. Y lo que le pone, dice, lo voy a leer textual: creemos haber encontrado el mecanismo básico de copia por el que la vida procede de la vida. Imaginarás que estamos muy emocionados. Bueno, después de esta descripción está el primer dibujo de lo que Watson y Crick estaban consiguiendo como material genético, y lo encuentro emocionante. Esto fue incluso antes de que fuera publicado en Nature. Esto fue publicado varios meses después en Nature, pero este es el dibujo original que hizo Crick, y que se lo mandó en una carta a su hijo de 8 años, tratando de explicarle cómo era la constitución del DNA. Bueno, esto fue subastado hace poco, y con esto quiero empezar diciendo que el acceso a el material genético del feto es un aspecto que es fundamental para el diagnóstico prenatal, pero no solamente para el diagnóstico de malformaciones genéticas o alteraciones genéticas, sino que el descubrimiento de Watson y Crick nos ha permitido entender que la expresión genética, la expresión génica que está, y de los genes que están contenidos en los cromosomas, no es una expresión total, y esta expresión génica se va desarrollando en la vida del individuo. El individuo recibe una biblioteca de 46 cromosomas, y estos genes son las letras de cada uno de estos libros. Y nosotros recibimos, en el momento de la concepción, esta biblioteca. Pero durante nuestra vida intrauterina somos capaces de ir escribiendo notas al margen de estos libros que nos condicionan para el resto de nuestra vida. Y esto fue descrito por el profesor Barker, otro inglés de la Universidad de Southampton, en donde él describió que durante la vida intrauterina nosotros tenemos una reprogramación de esta biblioteca que recibimos, y podemos escribir sobre esta biblioteca por las condicionantes que se producen dentro de la gestación intrauterina, y que eso lleva a lo que se ha llamado la programación fetal. Y me parece que aquí es donde radica uno de los aspectos importantes del diagnóstico prenatal a futuro, no solamente como diagnóstico prenatal para aneuploidías o cromosomalías, sino por la posibilidad y la ventana de oportunidad que significa el embarazo, no solamente para disminuir la morbimortalidad perinatal, sino que también para influir en el resto de la vida de ese individuo. Por lo tanto, el diagnóstico prenatal lo tenemos que, pienso yo, concebir no solamente como un diagnóstico genético actual, sino que ese diagnóstico genético nos puede ayudar a ver cómo podemos ayudar a ese feto a que las condicionantes sean las mejores, de tal manera que no solamente tenga un embarazo adecuado, sino que una vida futura adecuada. Muy rápidamente, el fetal programming se lo describió y se produjo Barker, lo que se dio cuenta que la cohorte de pacientes que nacieron en los años más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, en los años 1944, en el invierno de 1944, el oeste de Ámsterdam estaba ocupado por los alemanes, y los aliados empezaron a acercarse, y los alemanes se retiraron y dejaron esta zona de Ámsterdam durante todo el invierno, que fue un invierno muy crudo además, absolutamente de hambruna. Las mujeres que estaban embarazadas en esa época vivían con alrededor de 300 a 400 calorías diarias. Y esto es un experimento natural, porque habitualmente cuando un pueblo sufre hambruna, la hambruna no se quita inmediatamente, porque las hambrunas son habitualmente por desastres naturales, y por lo tanto se demora algunos años en recuperarse. Sin embargo, aquí con la llegada de los aliados, la hambruna se quitó inmediatamente. Por lo tanto, tenemos dos cohortes pegadas, una con ingestas calóricas de 300 a 400 calorías diarias, y otro con ingestas calóricas normales de 1500 a 2000, porque obviamente este pueblo aumentó muy rápidamente su ingesta calórica. Y esto produjo lo que describió Barker, que en el invierno de 1944 hasta esta son la cohorte expuesta, y lo que hizo fue estudiar esta cohorte expuesta con los que nacieron inmediatamente después y los que fueron concebidos después de la hambruna, y comparó estas cohortes. Y lo que se encontró fue que la exposición a hambruna intrauterina produce la programación fetal, y por lo tanto
factores maternos y placentarios. Esto ha derivado en que la dislipidemia, la disfunción endotelial, el estrés oxidativo, la dieta inadecuada, una resistencia a la insulina y disfunción mitocondrial producen alteraciones del crecimiento fetal, tanto macrosómicos como de retardo de crecimiento fetal, que llevan a que el feto, una vez que nazca, tenga un rápido catch-up, una rápida recuperación de esto, y esto produce que células progenitoras endoteliales, como células musculoesqueléticas, tengan alteraciones como la densidad capilar, disminución de la proliferación vascular, alteración del diámetro vascular, menor dilatación, menor capacidad oxidativa del músculo, mayor resistencia a la insulina. Y esto todo lleva a un cambio epigenético, a angiogénesis alterada, que llevan en el adulto a tener hipertensión, síndrome metabólico, obesidad y enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, el hecho de que nosotros tengamos y cada vez más tengamos herramientas que nos permiten la evaluación genética de este feto intrauterino, de manera intrauterina, nos permiten no solamente, como les decía, evitar y tratar de diagnosticar patologías propias del feto inútero, sino que también evitar que esta reprogramación se produzca y, por lo tanto, evitar estas patologías que son las principales causas de mortalidad en el adulto. Ahora, ¿por qué el periodo? Bueno, y estas son las cantidades de publicaciones que hay. Hay 127.000 publicaciones sobre fetal programming. Si ustedes ponen fetal programming en PubMed, tienen 127.000 publicaciones en esto, y esto es una curva que va increciendo. Ahora, ¿por qué el periodo embrionario es tan importante? Porque es donde se construye el futuro, ¿no? Nosotros partimos de una célula y llegamos a alrededor de 100 trillones de células. Probablemente yo tengo bastante más trillones de células, estoy más gordito, pero tenemos una cantidad importante de esas células. Pero estas células no son 100 trillones de generaciones celulares, y solamente por producto de las divisiones celulares, solamente son 45 generaciones celulares desde la primera célula. Y de esas 45 generaciones celulares, durante la vida, desde la concepción hasta las 8 semanas, nosotros generamos 2/3 de las generaciones celulares que vamos a tener por el resto de nuestra vida. Por lo tanto, si queremos influir en lo que va a ser y la expresión génica de ese individuo en la vida adulta, tenemos que ir a influir y diagnosticar y evaluar y potencialmente tratar en este periodo, periodo temprano del embarazo. Ahora, ¿qué herramientas tenemos? ¿Qué herramientas tenemos para esta evaluación intrauterina? Y no les voy a hablar de ecografía, porque todos ustedes saben mucho más que yo de ecografía, sino que vamos a hablar principalmente de dos aspectos. Uno es el aspecto genético, cómo se hace el diagnóstico genético hoy en día del feto intrauterino, y algunos aspectos bioquímicos que me parecen a mí son la ventana al futuro para el diagnóstico prenatal. ¿Cuál es nuestro approach hoy en día para el diagnóstico prenatal? El approach de screening. Lo que nosotros buscamos en una población total es un individuo que tiene una patología. Y lo que hacen los screening, cualquier screening en realidad, es hacer esto. Disminuir la población total y dejar adentro al individuo índice, de tal manera de que la cantidad de exámenes definitivos que ustedes tengan que hacer para diagnosticar esa patología sean menores. Y por lo tanto la estrategia actual de un screening test es hacer o test bioquímico o test ultrasonográfico, que los describió muy bien Carlos, más generales o más selectivos, pero finalmente hay que pasar por un test definitivo, diagnóstico, que nos permita hacer ese diagnóstico que está siendo buscado mediante la técnica de screening. No voy a hablar sobre cariograma normal, sino voy a decir, y vamos a meternos de lleno en lo que actualmente se está discutiendo en el mundo con respecto al diagnóstico genético definitivo. Y esta es una publicación de Ronald Wapner, sobre una nueva técnica que se llama el Chromosomal Microarray Assay, que es el CMA, que es un microarray, y que lo comparó con respecto a cariotipo, y ver la performance que tienen estos dos tests para hacer el diagnóstico definitivo del cariograma. Y esta es una publicación que salió muy recientemente, en diciembre del 2012, en donde compara estas dos técnicas.
Y lo que ve, y estos son los grupos y las razones por las cuales se hicieron los exámenes, se evaluaron alrededor de 4.200 pacientes que tenían que ir a hacerse un examen invasivo o amniocentesis o biopsia de vellosidades coreales, y estas son las razones por las cuales se hicieron los exámenes invasivos. Anomalías cromosómicas, anomalías ultrasonográficas, edad materna avanzada, o que habían resultado positivos o con un riesgo aumentado o con un riesgo menor a 1 en 200 en el screening para Down syndrome. Y ahí están los tipos de test que tuvieron y bueno, la raza de las pacientes. Y lo que encontraron es que los exámenes que salieron alterados desde el punto de vista querotipo, y aquí está los exámenes que fueron detectados por microarray, y como ustedes verán, las cifras son absolutamente iguales para todas las malformaciones cromosómicas, autosómicas, para el diagnóstico de trisomía 21, para el diagnóstico de trisomía 18 y 13, absolutamente las mismas cifras, y también para aneuploidías de los cromosomas sexuales, y donde cambiaba la cosa es en la presencia de los rearreglos balanceados. Esos eran solamente detectados por el cariotipo, pero no por el microarray. Y los no balanceados eran detectados de la misma manera por los dos, y las triploidías tampoco eran detectadas por el microarray. Pero con respecto a todas las otras, sí habían el mismo nivel de detección, idéntico. Pero en donde apareció un aspecto diferenciador del microarray, o que algunos plantean como una ventaja, es en casos en donde el cariotipo era normal, ¿ya? Y en estos, lo que muestra esta tabla es que en 3.822 casos el cariotipo era normal, y aparecieron microlesiones o microrearreglos en un 32% de esos 3.800 casos, y que eran conocidos y son identificados como benignos, y en un solo 9% eran microlesiones que son identificadas como patológicas. Y aquí es donde aparece un tema interesante que está siendo de gran debate, en donde aparecían microlesiones en donde no se tenía claro la significancia de esa microdeleción con respecto al outcome clínico que iba a tener ese paciente, ¿no? Y eso lo dividieron en dos, que probablemente podían ser benignas en un 1.8% de los casos, y todos estos pacientes tienen cardiograma normal, y en 1.6% de que potencialmente podrían tener significancia para una patología. Por lo tanto, lo que concluyeron estos investigadores es que el análisis por microarray identifica todas las aneuploidías y translocaciones no balanceadas, que no identifica translocaciones balanceadas y triploidías fetales, y que las pacientes con cariotipo normal, el análisis de microarray reveló microdelesiones o duplicaciones en 6% de los casos que tenían clínicamente una malformación y que el cariograma había salido normal, pero que en un 1.7% de los casos, en donde no había alteraciones anatómicas en el feto, en un 1.7 había una microdeleción, y que esos eran pacientes que se habían hecho el test invasivo por enfermedad o por screening. Por lo tanto, esto abre y algunos lo plantean como que esto es el examen del futuro, dado que en el fondo es mejor que el cariograma normal, dado que me permite detectar alteraciones o microdelesiones en pacientes que tenían cariograma normal, pero por otro lado plantea la posibilidad de que uno esté observando microdelesiones que no tienen significancia clínica, y que lo único que uno está haciendo con esos pacientes es aumentarles la ansiedad. Acaba de salir ahora, en abril 2013, otro estudio que más o menos muestra lo mismo, y muestran que existe un 4.1, este es un poco menor, pero son menos pacientes, son 260 pacientes que se analizaron finalmente, en pacientes con cariograma normal, que el CMA, el Chromosomal Microarray Assay, tiene un CMA anormal en presencia de un cariograma normal, ¿eh? Y
y este es el tema importante, que la detección de variants of unknown significant, los VOS famosos, es de un 2.1%. O sea, uno estaría en pacientes con cardiograma normal detectando un 2.1 de pacientes que tendrían un cardiograma normal, pero tendrían una microdeleción que uno no sabe lo que significa. Por lo tanto, ahí estamos. Y eso es un debate que está en curso y que ustedes escucharán mucho debatir sobre este tema en los próximos años. Sin embargo, este test sigue siendo un test invasivo, porque ustedes para poder hacer el microarray necesitan una muestra suficiente de DNA fetal y la única posibilidad de tener esa muestra suficiente es mediante un método invasivo. Y esta es una publicación de Sutil que mostró que el riesgo de hacer un procedimiento invasivo va variando dependiendo del test que ustedes hagan, pero que es alrededor de un 0.7 si hacen nominación de tesis y biopsia de ácidos coriales un 0.23% y bueno, y un fetal blood sample es alrededor de un 1%. Por lo tanto, sigue siendo un test invasivo, sigue siendo un test en donde uno tiene que exponer al feto a un procedimiento invasivo que tiene un riesgo. Y por lo tanto, ahora nos metemos en el tema del diagnóstico prenatal no invasivo, que es la alternativa a estos procedimientos invasivos. ¿Por qué? Porque uno evita el procedimiento invasivo y esto ha sido un deseo de la medicina perinatal largamente anhelado, la posibilidad de tener acceso al DNA fetal sin necesidad de hacer un test invasivo, y hubo mucha investigación respecto a células fetales en circulación materna, existen, pero la verdad es que están en tan baja cantidad que es muy poco probable que podamos hacer diagnóstico. Hubo también estudios en células trofoblásticas, en cervix, para hacer estudios. Sin embargo, el retrieval, la recuperación de células trofoblásticas desde el cuello es muy variable, va entre un 8 y un 80%, por lo tanto no sirve para un test diagnóstico. Y bueno, el DNA libre fetal. Y esta diapositiva probablemente ya me la han visto muchos de ustedes. El DNA libre fetal tiene un origen placentario, eso ya está claramente demostrado. Si no es todo, es prácticamente todo. Acuérdense que siempre hay tráfico de células fetales y maternas, pero hay más tráfico de células del feto hacia la madre que de la madre hacia el feto, y este tráfico es constante, lo hace que es en volúmenes pequeños. Y por lo tanto, lo más probable es que sobre el 99% sea este DNA libre fetal de origen placentario y solamente un pequeño porcentaje de producto de este tráfico de células fetales que pasan a la circulación materna, sufren apoptosis y se libera el DNA. Y esto muestra que ya está presente en el primer trimestre y va aumentando en forma exponencial a medida que va avanzando el embarazo. ¿Para qué se ha usado el DNA libre fetal? Se ha usado para la predicción de sexo fetal, que tiene importancia en las enfermedades genéticas ligadas al cromosoma X, como también para la determinación, y este también es un trabajo de Peter Sutil, en pacientes con deficiencia de 21-hidroxilasa, que uno puede guiar el tratamiento con corticoides haciendo el diagnóstico precoz en sangre materna. También se ha usado mucho para la predicción de grupo sanguíneo fetal, y la clásica manejo de pacientes RH negativas sensibilizadas, donde vamos a evaluar la arteria cerebral media, etcétera, etcétera, ha cambiado radicalmente desde la aparición del DNA libre fetal, y hoy en día en países como Alemania, como Inglaterra, las pacientes RH negativo tienen un examen de DNA libre fetal antes de las 15 semanas y se define en ese momento si su feto es RH positivo o RH negativo. Si la paciente no está sensibilizada y el feto es RH negativo, no se le coloca Rogan. Hay un gran debate hoy en día con respecto a los Rogan por la enfermedad de priones. Ustedes saben que las enfermedades de priones no son detectadas en los bancos de sangre y los Rogan tienen un componente que podría potencialmente tener priones. Por lo tanto, hay un gran debate de la administración de la vacuna anti-D durante el embarazo. Se ha pensado solucionarlo eso con anticuerpos policlonales, desarrollar anticuerpos policlonales que no sea necesario extraer de otras personas para poder generar el suero para generar la vacuna. Pero eso todavía no está, y la mayoría de lo que nosotros le colocamos a nuestros pacientes son la vacuna que potencialmente puede generar infecciones por enfermedad de priones. Por lo tanto, es muy importante tener este examen, y eso es lo que han planteado en estas sociedades que lo han desarrollado, para no tener que administrarle la vacuna anti-D a las 28 semanas. Por lo tanto, uno sabe, y si el feto es RH negativo, no se le administra. Pero si es RH, si la paciente está sensibilizada, también sirve para guiar
el manejo de esa paciente, y si la madre es RH negativa sensibilizada y el feto es RH positivo, tiene un manejo en una unidad de medicina perinatal, y si el feto es RH negativo, se manda a control habitual. Y también se ha usado el DNA libre fetal para screening de neuploidía, en honor aquí al señor Langdon Down, que describió mucho antes que Nicolaides, en el año 1866, lo publicó en Lancet. The nose is small, the skin has a slight dirty yellowish thing and is deficient elasticity. Okay, lo mismo que nosotros vemos en la ecografía hoy en día. El señor Langdon Down no tenía la posibilidad de ver esto en la ecografía. Y se ha usado en el manejo de la neuploidía como un quadruple test que aumentaba la detección del triple test, pero seguía siendo un examen de screening. Hasta que aparecieron los primeros papers, que este es el primer paper del PENAS, que apareció en el año 2008, que mediante secuenciación masiva uno podía ir a detectar en la sangre materna este cromosoma 21 extra. Porque hay que entender la dificultad técnica que esto significa. En la circulación materna uno no solamente tiene DNA libre fetal de origen placentario, también hay DNA libre de origen materno. De hecho, del DNA libre total que hay en circulación materna, un 95% es de origen materno y entre un 5 a 10% es de origen fetal. Por lo tanto, lo que ustedes tienen es dificultad técnica para poder pesquisar un cromosoma 21 extra en ese 5% de DNA que es de origen fetal. Y para eso ustedes necesitan usar técnicas de secuenciación masiva, en donde lo que hacen es expandir por técnicas de biología molecular lo que hace la técnica del DNA libre fetal es que se toma la muestra de plasma y se usan los primers que se unen a un segmento del genético que uno quiere identificar. Y en el caso del síndrome de Down es un segmento del cromosoma 21. Entonces se unen estos primers y lo único que tiene que hacer es ver, mediante la amplificación que genera esto, si hay una amplificación mayor por el hecho de tener un cromosoma 21 extra, que es en el caso de los síndromes de Down. Estas publicaciones el 2008, y esto permitió el año 2011 estas publicaciones del British Medical Journal y esta publicación también en el American Journal of Obstetrics and Gynecology, que mostraban sensibilidades del 100% y especificidades del 97 y 99%. Sin embargo, estas dos publicaciones son utilizadas no en estudios de cohortes prospectivas, sino en estudios caso-control. Hasta que apareció el estudio famoso, ya por todos leídos, me imagino, de Nicolaides, que apareció en noviembre del 2012, y en donde se hizo una cohorte de 2.049 pacientes que iban a hacerse screening de rutina, y se les hacía la evaluación y se le hacía el test invasivo, y además se le tomaba una muestra de sangre para hacerlo hacerle el DNA libre fetal, y se pudo hacer el diagnóstico mediante DNA libre fetal en 95% de los casos. Y si ustedes se fijan, estos son los niños con síndrome de Down y estos son los niños con normales y estos son los fetos euploides, y por lo tanto tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 99.7%. Y este es el examen. Estos estudios lo hizo Nicolaides con Ariosa, que es una empresa que está ubicada en el Silicon Valley, al sur de San Francisco, que se llama Ariosa, y que tienen una de las varias patentes que hay dando vueltas para hacer. No es la única técnica, ellos usan una técnica especial, tienen patentada esta técnica, y de hecho esta empresa, ya estábamos conversando recién con Hernán, que ya está presente en Chile junto con otra empresa que también está ofreciendo este test para los pacientes que lo deseen aquí en Chile. Esto lleva al profesor Nicolaides de decir no más screening 11-14, porque la verdad es que no tiene sentido hacer screening 11-14 si tenemos un test no invasivo que no pone en riesgo y que podríamos potencialmente testear a todas las pacientes, cuando obviamente el costo lo permita, porque hoy en día el costo es prohibitivo para un vasto sector de la población. Y sin querer contradecir al profesor Nicolaides, me parece a mí que más que marcar un signo de cruz en el screening 11-14, lo que tenemos que ver con respecto al diagnóstico prenatal no invasivo es una oportunidad. ¿Y esa oportunidad por qué? Por dos razones. Primero, porque hoy en día, a través del DNA libre fetal, podemos hacer una evaluación
completa del genoma. Este es un paper de Nature del julio del 2012 que muestra que desde la sangre materna ya podemos hacer una secuenciación completa del genoma. Y quiero que esta información hagan el link con respecto a la información que vimos al principio. Aquí no solamente estamos interesados, o por lo menos no deberíamos estar solamente interesados, que los exámenes de diagnóstico prenatal no invasivo permitan el diagnóstico de aneuploidías como el trisomía 21, 18 o 13, sino que a través del DNA líder fetal podemos tener acceso al genoma completo. Y al tener acceso al genoma completo, podemos hacer y evaluar el riesgo que tiene ese feto de desarrollar patología. Y quiero traerles una relación, y voy a poner el ejemplo del síndrome de Down como uno de los aspectos en donde potencialmente esto podría tener un beneficio. Puse el síndrome de Down porque es donde hay más literatura al respecto, pero esto podría potencialmente ser para cualquier síndrome genético. ¿Qué ha pasado en el mundo con el diagnóstico prenatal y aborto? Y en Inglaterra se hace un diagnóstico prenatal de un 66% de los casos de síndrome de Down, de los cuales se produce un aborto del 76%. En Francia se produce del 90% que se diagnostica prenatalmente, se aborta el 96%. Y en España se produce un diagnóstico prenatal del 75% y se aborta el 96%. Por lo tanto, lo que ha pasado en los países donde ha tenido acceso, en donde existen legislaciones que permiten el aborto, es que el diagnóstico prenatal siempre se ha asociado mentalmente con la posibilidad de abortar. Pero, como ustedes muy bien saben, en Chile no existe esta ley de aborto y nosotros somos el país, incluso más que Irlanda, con la mayor tasa de niños con síndrome de Down por cada 1000 nacidos vivos. Tenemos el récord mundial, tenemos 24.7 niños con síndrome de Down por cada 1000 nacidos vivos. Y no es que tengamos un problema con nuestra población, sino que no se aborta. Cada 10.000, perdón. Sí, cada 10.000. ¿Dije 1000? Sí, perdón, es cada 10.000. Por lo tanto, lo que esto nos abre es que si hacemos una detección temprana del embarazo, que lo podemos hacer hoy en día mediante todas las técnicas que existen, si podemos hacer un diagnóstico prenatal no invasivo de trisomía 21, y esta es la respuesta que se ha dado, potencialmente nosotros podríamos dar otra respuesta. O sea, al hacer diagnóstico prenatal no invasivo, es posible generar formulaciones terapéuticas de baja o nula toxicidad que reviertan en parte el fenotipo del niño con síndrome de Down y eso aparentemente es una ventana de posibilidad y esto es una investigación que acaba de ser publicada en el PLOS en noviembre del 2012, en donde Catherine Spong, que acaba de estar en Chile la semana pasada en la jornada del simposio que organizó Juan Guillermo Rodríguez, utilizó un modelo de ratón de síndrome de Down, que es el TS65DN, que tiene un comportamiento idéntico a el comportamiento humano, la trisomía 21, y lo que hizo fue usar ratas preñadas y les dio a esas ratas preñadas NAP y sal. ¿Y qué son NAP y sal? El VIP, no sé si se acuerdan, no es Very Important Person, VIP es Vasointestinal Peptide, que es un neuropéptido. Y ese neuropéptido tiene, en los niños con síndrome de Down, cuando nacen, tiene el VIP muy elevado. Y aparentemente el VIP está elevado porque al tener una alteración en el desarrollo neuroembriológico, el VIP aumenta para tratar de rescatar esa alteración de desarrollo neurobiológico, por lo tanto los niños nacen con este VIP elevado. Y esto llevó a la Catherine a utilizar metabolitos de ese VIP, que son metabolitos en realidad de estas dos moléculas que también son neuroprotectoras, y les dio entonces estos péptidos, estos neuropéptidos, se los dio a estas ratones preñados. Y después lo que hizo fue este test que es el MACE Quantifies Cognition in Rats, y lo que tienen ustedes es una piscina en donde tienen un soporte que está hundido, por lo tanto el ratón o la rata, dependiendo de lo que use, pero estoy usando ratones, no lo puede ver y por lo tanto lo ponen en el agua y empieza a nadar hasta que encuentra este sustento y se queda ahí. Y ustedes
van monitorizando los recorridos que hacen y cuánto tiempo se demora en llegar al lugar, y después que... Se me perdió perdón. Y después de un tiempo, el ratón, que es bien pillo, se demora nada en llegar a la roca de salvataje. Bueno, y aquí tienen los gráficos en días después de nacidos de los crías de estas ratas con síndrome de Down. Estas crías también tienen síndrome de Down, porque es un ratón que está modificado genéticamente. Y aquí ustedes tienen estas crías que fueron tratadas con placebo. Aquí tienen el control con placebo y el control con el péptido, y aquí tienen los ratones y las crías que fueron tratados con el péptido, que no tienen diferencia estadística con respecto a los controles. Por lo tanto, se demora lo mismo desde el punto de vista cognitivo en hallar esta roca. Esto abre una ventana de oportunidad gigantesca, porque demuestra, en un modelo ratón obviamente, que existe la posibilidad de cambiar intrauterinamente la neuroembriología de estos niños de tal manera de no cambiarle su genotipo, pero sí cambiarle sus posibilidades y capacidades una vez que nazcan. La doctora Spong no es la única que está trabajando en esto, y aquí en el SGI del 2013, en marzo, estuve con la doctora Bianchi, y ella lleva trabajando bastante tiempo en esto, ha publicado varias cosas en esta área, y usando el mismo modelo, con ratones, con el mismo tipo de ratones, pero dándole no ahora neuropéptido, sino un antioxidante, obtenía los mismos resultados. O sea, un antioxidante que está aprobado por la FDA para uso humano, dándosela a los ratones preñados, las crías tienen un comportamiento cognitivo igual a una cría que no tiene este fenotipo síndrome de Down. De hecho, es tanto la investigación que se está haciendo que ahora en abril de 2013 hubo un congreso en Estados Unidos, en Washington, en donde asistió la doctora Bianchi con respecto a la potencialidad de utilizar farmacoterapéutica en pacientes en donde se ha hecho diagnóstico con síndrome de Down, y eso también hace que la editorial del Prenatal Diagnosis de junio del 2013 venga con este artículo de revisión de Diana Bianchi y Faisal Wedge, que tuve la suerte de conocer, un investigador de origen marroquí que está trabajando con Diana y que es el que está haciendo los experimentos con respecto a que existe y que las oportunidades que se producen por el diagnóstico prenasal no invasivo nos permitirían potencialmente evaluar tratamientos del síndrome de Down intrauterino. Ahora, les he hablado hasta el momento de diagnóstico genético, técnicas para diagnóstico genético. Sin embargo, como ustedes muy bien saben, los genes no actúan solos, tienen que ser traducidos, y son traducidos a proteínas. Por lo tanto, otra forma de pensar el diagnóstico prenatal no es ir a mirar los genes, sino ver qué es lo que están expresando los genes. Y aquí viene una historia muy entretenida que se llama, que es la historia de los exosomas, y que en el fondo lo que tienen los exosomas, que tienen en su interior proteínas, péptidos, microRNA, es el lenguaje a través del cual nos está hablando el embrión. Por lo tanto, el diagnóstico prenatal del futuro me parece a mí que va no solamente en esto del diagnóstico genético, sino entender qué es lo que necesita el feto, en qué momento lo necesita y de qué manera lo necesita, y para eso necesitamos aprender su lenguaje. Y me parece que los exosomas, sin ser lo único, es una excelente herramienta para entender qué es lo que necesita el embrión y cuándo lo necesita. Los exosomas son nanovesículas secretadas de la membrana y se identifican por las siguientes características, que tienen un cap shade form, que no tienen mayor de 100 nanómetros de tamaño, por su desplazamiento en las gradientes de sucrosa y porque tiene un origen endosomal. Se pensó en un principio que estas nanovesículas tenían componentes de desecho, pero se fue evaluando que el contenido que tienen no solamente un componente de desecho, sino qué es lo que está generando la célula
y que es envuelto en estas nanovesículas y que es un mecanismo muy importante de comunicación célula a célula. Por lo tanto, el embrión, a través de o el organismo en general, si estos exosomas son secretados por todos los tejidos, uno de los mecanismos importantes de comunicación célula a célula es a través de estos exosomas. Entonces tenemos que una microvesícula en el componente endosomal, este componente endosomal pone dentro de estas nanovesículas, pone estas nanovesículas dentro de microesferas que se unen a la membrana, y estos exosomas son liberados a la circulación y son responsables de modular respuesta inmune, modular la adhesión celular, modular el desarrollo de otros tejidos, otras células, y regular el metabolismo. Entonces, quisimos ver cómo era el perfil de secreción de estos exosomas y tomamos muestras en los 3 trimestres del embarazo. ¿Qué pasó? Ahí. Y ustedes se fijan estos niveles de exosomas en una paciente no embarazada, pero el embarazo produce una cantidad gigantesca de exosomas, y fíjense cómo va la curva aumentando en cuanto a niveles de exosoma en el primero, segundo y tercer trimestre. Pero lo interesante es que estos son exosomas totales, pero cuando le pusimos un marcador de superficie a estos exosomas, que es el PLAP, y el PLAP es un marcador que permite detectar el origen de dónde viene ese exosoma, y el PLAP es un marcador de origen trofoblástico, pudimos ver también que el trofoblasto va aumentando su secreción de exosomas a medida que va aumentando la edad gestacional. Y esto es lógico porque ustedes tienen un mayor volumen placentario, y uno podría pensar, bueno, al tener un mayor volumen placentario, estos exosomas son mayores. Sin embargo, fuimos a hacer proteómica de estos exosomas. ¿Ya? Perdón, esto antes de proteómica. Quisimos ver qué pasa con estos exosomas cuando son puestos con células endoteliales, y ver si exosomas del primero, segundo y tercer trimestre tienen una acción diferencial en estas células endoteliales. Y estas células endoteliales, pensemos en un embrión que se está implantando, ¿eh? Cómo tiene que comunicarse él con las células de la decidua para adecuar las células de la decidua para recibir una irrigación adecuada para la generación del trofoblasto y la futura placenta. Entonces tomamos exosomas de primer, segundo y tercer trimestre y las coincubamos con células Hueck, y ustedes ven que los exosomas de primer trimestre hacen que las células Hueck se desarrollen mucho más que los exosomas de segundo trimestre y tercer trimestre. Por lo tanto, a pesar de que ustedes tienen menor cantidad de exosomas, esos exosomas tienen que tener un contenido diferente en el primero, segundo y tercer trimestre para poder generar en unas células endoteliales que tienen las mismas características, cantidad de movilización y de replicación celular mayor. De multiplicación celular, dije replicación. Y aquí les traje un video, estos son microtúbulos, y aquí ustedes tienen, ¿va? ¿Qué pasó aquí? Aquí ustedes tienen, ahí está. Lo que tienen ustedes son microtúbulos, en donde en la zona negra, que no quiero mover el cursor, en la zona negra ustedes tienen las células Hueck en cultivo, y lo que hacen es colocar los exosomas de primero, segundo y tercer trimestre en cocultivo con esas células Hueck, y ustedes ven el grado de invasión de estos microtúbulos de las células endoteliales. Y si ustedes se fijan, claramente las células endoteliales del primer trimestre son capaces de aumentar la movilidad de estas células Hueck y por lo tanto de aumentar la movilidad de las células endoteliales. Por lo tanto, este es un ejemplo de los experimentos que estamos desarrollando, y esto lo que nos está mostrando es que el embrión, a través de su trofoblasto y la liberación de exosomas del trofoblasto, le dice a la madre lo que necesita en el momento que necesita. Porque en el primer trimestre necesita una mayor irrigación de la placenta, y en ese momento es donde es capaz de generar una mayor movilidad de estas células endoteliales. Entonces, la pregunta que cae de cajón es ¿qué tienen estos exosomas?
y estamos tratando de dilucidar lo que nos arrojó la proteómica, y aquí este es el contenido de los exosomas del primer trimestre, este es el contenido de los exosomas del tercer trimestre y este es el contenido de los exosomas del tercer trimestre, y estos son puros componentes entre los cuales hay microRNA, péptidos, etcétera, y estas son las interacciones computacionales que nos arroja el programa, que muestran qué interacción existe entre los componentes que hay en cada uno de esos exosomas. Cuando vi esto por primera vez, me imaginé lo que debe haber imaginado Champollion cuando encontró la piedra Rosetta, que no entendió nada. Cuando me pasó lo mismo, no entendí nada, pero el día que seamos capaces de descifrar qué es cada uno de esos componentes, cómo es la interacción entre cada uno de esos componentes, no solamente tendremos una herramienta poderosísima para el diagnóstico prenatal, porque estos son embarazos normales, pero si ustedes toman los exosomas de trofoblasto de pacientes con preeclampsia o con síndrome de Down, potencialmente vamos a encontrar qué microRNA, qué péptidos, qué proteínas hay dentro de esos exosomas que están siendo diferencialmente expresadas y que pueden llevar a que ese feto tenga el fenotipo que tiene. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Mientras se animan, le voy a preguntar a Sebastián que nos explique brevemente lo de los microarreglos, por qué funcionan tan bien y cuándo podría ser factible usarlos en sangre materna. Yo no sé cuándo, porque la dificultad técnica que debe tener para la detección de microarreglos en la circulación materna es el que tú, para poder hacer diagnóstico, tú necesitas saber qué tienes que ir a buscar. Porque en el fondo, el diagnóstico de DNA libre fetal, tú tienes unos primers que tú sabes lo que quieres ir a buscar y lo vas a buscar. En cambio, la microdeleción, tú no sabes que existe. Y por lo tanto, no tienes cómo, a través del DNA libre fetal, salvo que le hagas un genoma completo, llegar a eso. Pero el genoma completo costó $4 millones hacer ese genoma completo que salió en Nature. Entonces, la verdad es que estamos a años luz de poder ir a detectar microdeleciones o arreglos no balanceados mediante diagnóstico de una transmembranación. ¿Y los microarreglos, cuál es la técnica? El microarray lo que hacen, lo mostré ahí, pero a lo mejor no lo expliqué. Mostré el gráfico nomás. Tengo un experto aquí en microarreglos de ovario, que es José Antonio, que nos puede explicar de mejor manera que lo son los microarreglos. ¿Dónde lo tengo? Ahí está. ¿Sí? No, me sacaron la diapositiva. Mostrar ¿La diapositiva? En el fondo, lo que hace esto es poner el DNA, se aísla el DNA del paciente, que en este caso sería una muestra o de líquido amniótico o de biopsias coriales, que necesita un procedimiento invasivo. Se usa un DNA control y esto se hibrida y se escanea, y esto permite ver las diferencias que hay entre el DNA del paciente y este DNA control, y todos estos puntitos son puntos que se van en donde existe similitud y en donde existen diferencias, y se van poniendo puntitos que son verdes, rojos o amarillos. Y eso es lo que funciona, en palabras muy muy sencillas, lo que hace el microarray. Perfecto. Preguntas. Doctor Ricardo Power. ¿Aló? No funciona. ¿Aló? Sí. Sebastián, primero que nada, felicitaciones por la presentación de hacer ver fácil algo tan difícil. Te lo agradezco porque nos llevaste de la mano y poder entender algo. ¿Tú crees que realmente mientras más precoz la terapia génica que uno pueda ver, tiene mejor impacto? Absolutamente, estoy convencido de eso. Porque en el área que trabajo yo, el área un poquito antes. Entonces, yo no
no estoy al tanto en la literatura que tú tienes dentro de los exosomas y otras cosas, si lo han buscado en el cocultivo, en los embriones, en los programas de fertilización in vitro, No. ya que abre una ventana interesante. Nosotros en este momento podemos llevar embriones antes hasta tercer día, actualmente lo llevamos día 5 y día 6. Y nosotros sí tenemos todo el fluido, la conversación que estaría eventualmente haciendo ese embrión en la trompa o eventualmente llegando al endometrio. Hemos hecho un montón de trabajo de investigación en otras áreas, en los fluidos tanto folicular, de óvulo único, buscando distintos marcadores, y es un trabajo gigante. Cada paciente sacamos de 10 a 12 óvulos tratando de buscar si en la célula granulosa o en el fluido folicular hay algo que nos diga el destino de ese óvulo, si es realmente el predestinado a transformarse en un embrión de buena calidad y después un bebé en casa. Pero lo que tú estás hablando es increíble, de poder detectar y abrir esta cosa que uno hablaba así casi como un eufemismo de terapia génica, mientras antes saber, como mientras antes ayudar. Es mirar al revés, o sea, y sobre todo que actualmente uno tiene también una herramienta que es el PGD, que es el diagnóstico preimplantacional, en el cual uno puede hacer, y de hecho el microarray existe para biopsia con láser de trofoblasto, o sea, de ectodermo de un embrión de día 5. Entonces uno sabe qué cromosomas tienes de más y de menos, y las de lesiones que mostraste ahí de este 2.1, que hay cosas que uno no sabe qué son. Si tú has visto algo en ese fluido, porque ahí está en el fondo, No, quizás. no he leído nada. La descripción del exosoma no tiene muchos años, y los datos que acaba de mostrar son datos no publicados, los tenemos en el laboratorio, y por lo tanto me parece a mí que, no he leído, nadie que haya hecho evaluación de exosomas en fluido de embriones en fertilización in vitro. Pero creo que es una cosa muy interesante, y de hecho estamos planificando un experimento en donde lo que pretendemos es tomar células madre de fluido amniótico de niños con síndrome de Down y sin síndrome de Down, y evaluar qué hay ahí en los exosomas. Porque y ahí le podemos preguntar, hacer la proteómica de esos exosomas, porque ahí podríamos tener incluso marcadores más tempranos que estos que están siendo evaluados. Porque en el fondo el DNA libre fetal necesita cierta concentración para ser detectado. Y tú no puedes hacer el diagnóstico antes de las 10, 12 semanas. Aquí el único que hay en una cápsula es él. Exacto. Entonces, nosotros no hemos pensado con embriones, pero sí con células madres, porque en el fondo la célula madre es una célula que tú la puedes derivar también hacia el tipo genético que tú quieras, y potencialmente en esos cultivos evaluar de esa manera qué es lo que está sucediendo en etapas precoces, porque en el fondo el embrión en unicelular es una célula madre totipotencial. Entonces, esa es lo que hemos estado conversando con Dayana Bianchi. Cuando ella lo hizo con amniocitos. Dentro de los amniocitos hay células madre. Y lo que se encontró fue una cosa súper interesante. El cromosoma 21 no produce el desarreglo. Lo que hace el cromosoma 21, que es el más pequeño de los cromosomas, es desarreglar en los otros 20 cromosomas. Y cuando ustedes estudian genéticamente qué es lo que pasa con esos otros cromosomas, se dan cuenta que 470 genes están o upregulated o downregulated por el hecho de tener un cromosoma 21 extra. Pero no son genes que están en el cromosoma 21. Y un porcentaje altísimo de esos genes tiene que ver con el sistema de óxido de reducción. Y por eso ella pensó en darle antioxidantes. Entonces, la misma secuencia de pensamiento tú la puedes aplicar, decir, ok, tengo un embrión, estos son los exosomas que están siendo liberados precozmente, estos exosomas tienen estas características, por lo tanto, esto es lo que me está solicitando el embrión, porque ese es el lenguaje mediante el cual él habla, y poder potencialmente ir a corregirlo, a ayudarlo, porque es lo que nos está gritando. Sería interesante una publicación como estudio en ¿no? Más preguntas. Sí. Eduardo, te paso
¿Aló? ¿Se escucha? Ah, perfecto. Hola, Sebastián. Bueno, Hola. felicitaciones por la presentación. Yo creo que realmente hace mucho tiempo que no me entretenía tanto en una presentación. Te quería preguntar, en el contexto del diagnóstico prenatal no invasivo, que es un poco lo que era tema de conversación, que ya está disponible, hay una empresa que lo tiene acá a un costo efectivamente alto, pero si tú obvias el tema del costo, ¿dónde pondrías tú en el manejo de la paciente obstétrica habitual el diagnóstico prenatal no invasivo ahora? Porque yo estoy de acuerdo que en el futuro probablemente es posible que reemplace al ultrasonido, especialmente al 11-14, pero en mi opinión todavía le falta buscar riesgo de otras anomalías, otros cromosomas afectados y eventualmente hacer un screening de riesgo de preeclampsia si tú lo agregas con la bioquímica. Pero indudablemente que es promisorio. Entonces, en el contexto de pacientes que llegan hoy día a la consulta y que están viendo y que preguntan, bueno, ¿dónde lo meto? ¿Lo reemplazo? O sea, me hago este examen y reemplazo la ecografía 11-14. ¿Me hago este examen antes de y después de sí o sí me hago la ecografía 11-14 o después? Yo, sí. Ahora los paneles que encontramos que esto tiene esas sensibilidades porque son de alto riesgo. ¿Ya? Alto riesgo que generalmente edad como algún problema. Y lo segundo que cuando el profesor Nicolás me tomó en la presentación es hacer exactamente lo que tuviste de ponerle la cruz a la ecografía 11-14 para el diagnóstico de la ni siquiera para tener el día, sino que para nada, porque no tenía no funciona adecuadamente. Y bueno, después de estas sumas y restas, ¿dónde posicionarías dentro del esquema actual que incluye historia, que incluye bioquímica y que incluye ultrasonido? ¿Dónde posicionarías Lo estoy escuchando, lo estoy buscando. Sí. Estoy buscando una. El flujograma. No, estoy buscando un Y por último, un inciso que sacó la International Society of Prenatal Diagnosis con Ese. respecto a. Aquí está. Y que probablemente vas a mostrar ahí que este es un examen de tamizaje y que requiere un examen diagnóstico posterior en aquellos casos que están positivos. Si esto me permite, ahí está. Entonces, esta fue, después de que aparecieron los primeros, después del paper del British Medical Journal en 2012, apareció este inciso de la International Society of Prenatal Diagnosis. La International Society of Prenatal Diagnosis, la sociedad dedicada al diagnóstico prenatal, la presidenta de esta sociedad es Diana Bianchi, de hecho, y estas son las 4 preguntas que ellos señalan que necesitan ser respondidas antes de que esto pase a ser masivos y nos podamos saltar todas las etapas de ultrasonografía. ¿Su eficacia es alta en población de bajo riesgo? ¿Sí o no? No lo sabemos. No lo sabe. El test es útil para diversas subpoblaciones como los embarazos gemelares o los pacientes o embarazos secundarios a fertilización in vitro. Porque en el fondo los embarazos twins no se puede, pero además en los twins ustedes tienen lo que se llama el evanescent twins, que si ustedes están tomando una muestra de sangre a la madre, pero ustedes no están viendo el 2-2 saco, pero que hubo un segundo saco potencialmente y que ese segundo saco se haya reabsorbido porque tú podrías estar haciendo un diagnóstico más y eso nadie lo ha podido responder, que el test pueda ser administrado a un costo efectivo de una manera equitativa y si puede usarse con otros test de screening. A mí mi impresión es que hoy en día se tiene que usar en pacientes en donde tú hayas hecho el test de screening y ese test de screening haya salido positivo. Tú, en vez de ofrecerle potencialmente un examen invasivo, le ofreces el examen no invasivo, advirtiéndole que este examen es como hacerle un FISH, porque en el fondo tú le estás haciendo 18, 13 y 21. Eso. No sé si respondo a tu pregunta. No, sí, yo creo. Ahora, si me permite un pequeño comentario, tal vez uno puede analizarlo. Cuando tú haces el escala 11-14 tienes 3 grupos de poblaciones. Un grupo que es de altísimo riesgo intermedio y un grupo evidentemente de bajo riesgo. Probablemente el grupo bajo riesgo se va a quedar tranquila.
el grupo altísimo riesgo, como este es un test que el mismo colegio americano lo pone e insiste que es un test de screening, igual va a ir a un procedimiento de cardiograma en alguna de sus formas, y probablemente este test no invasivo va a estar en el grupo de riesgo intermedio, tengo la impresión, y que ahí module si va a cardiograma o no. Potencialmente. ¿Alguna Mauricio, Está escondido Mauricio aquí Cuello. detrás del computador. Tira de vuelta el micrófono. No lo tirís, por favor. Sí, ojalá que quede aquí. La pregunta mía va más que nada hacia el tema de los exosomas, porque en el fondo ahí tú estás tratando de ver cómo a lo largo del embarazo los fenómenos ambientales que están incidiendo sobre la evolución del embarazo están modificando la misma librería y expresando un contenido sobrescrito, en el sentido que va aumentando la producción de exosomas y va modificándose su contenido. Entonces, para poder utilizarla como herramienta de diagnóstico prenatal, ¿cómo vas a poder definir la población normal? Exactamente, y eso para eso la única manera de hacer eso es hacer cohortes prospectivas gigantescas. En este momento estamos postulando un Instituto Milenio con la gente de la Católica, con Luis Sobrevía, en donde queremos hacer una cohorte preconcepcional, donde vamos a tomar 2.000 pacientes con diagnóstico que desean embarazo preconcepcionalmente y las vamos a seguir durante todo el embarazo y las vamos a seguir hasta los 5 años de vida a los niños y a las madres. Y además vamos a hacer una cohorte paralela, o pretendemos hacerlo si nos ganamos el milenio, de 8.000 pacientes con diagnóstico a las 11-14, seguidas durante todo el embarazo, con muestras de sangre a las 11-14, ecografía, Doppler y seguimiento de los niños. Esa es la única manera de hacerlo, de tal manera de que el outcome ya no es un niño nacido sano. El outcome es podría ser a los 20, 30, 40 años, pero no tengo ese tiempo, ya tener como 100 años cuando esos niños tengan 40 años. Pero generar una cohorte de niños hasta los 5 años, de tal manera que tú puedas ver la progresión de tu manejo perinatal y tu manejo incluso preconcepcional. La idea de estas cohortes es hacer una mitad de cohorte no intervencional, observatoria, de tal manera de ver, y después hacer intervenciones. Y esto pienso yo que es la medicina del futuro, no drogas, sino intervenciones que permitan prevenir patologías cuando eres capaz de predecir las patologías. Eso. No sé si hay alguna otra pregunta más. Le quería preguntar al profesor Sutil. Professor, can you tell us the role of non-invasive prenatal diagnosis in England and Wales today? First of all, thank you very much for letting me attend this very interesting session. The current role in the National Health Service in England and Wales is in relation to the rhesus blood group diagnostic tests, which are now extensively used as routine in women who have known antibodies at risk for rhesus disease, or KEL or little c. I'm pleased to tell you that we have recently started, about 2 months ago, in our part of England, a pilot of using it in all rhesus-negative women and only giving anti-D. I heard Dr. Yanis talking about that, to those women who have positive babies. So that's becoming an NHS service, but is not yet fully established pending the results of our pilot. It's used in sex-linked diseases, and I saw the Bartha paper with 21-hydroxylase deficiency, but in other sex-linked conditions as well. In terms of 21 Down syndrome and chromosome abnormalities, it's being used in the private sector in several different policies, of which by far the biggest one is the Fetal Medicine Foundation, which is combining it with offering the Ariosa test, I heard you mention that, with good quality ultrasound screening as well. But it is not being offered within the NHS yet. In fact, that is being actively considered, and I have been one of the people who have just been writing some draft papers for that, to look at the policy for how it would be fitted into
the existing screening policies of our country, and that is not yet resolved. And I heard some of the complexities mentioned, such as twins, such as when one of a twin has miscarried, the issues about placental mosaicism. There are many complexities which needs to be adjusted and sorted out before we can go further. Ovo donation is a problem for one of the tests too. Ovo donation, egg donation. You haven't thought about that. One of the tests combine the maternal DNA with the fetal DNA, and then we need to check something. One of the, I don't know, is Ariosa or any of that. Cannot do in a. I think that the standard 2118 test could be done with egg donation, but I think where it would become impossible is if you were doing deep sequencing and further analysis of the. But I haven't really thought about that, so perhaps I should say no more. I'm sorry. Muy bien, ¿alguna última pregunta o comentario? Un par de anuncios. Probablemente Dayana Bianchi va a estar en el Congreso de 1 al 3 de diciembre en Viña del Mar. Sebastián va a estar organizando las actividades de diagnóstico prenatal no invasivo, así que los invitamos desde ya a participar. El segundo aviso es acerca del módulo de ultrasonido que va a partir en julio. Es un módulo que dura 10 semanas, de 4 horas teóricas viernes, 4 horas prácticas sábado, y va a estar el anuncio en la página web. Finalmente, Mauricio, no sé si tenemos algún otro anuncio. ¿Tenemos una hojita? Las jornadas de Talca, la Sociedad Obstetricia, particularmente desde el año pasado, dentro de sus políticas de desarrollo y su planificación estratégica, ha incorporado actividades regionales. El año pasado se hizo la primera en Puerto Montt, ya hicimos una jornada en La Serena, y como ustedes ven en la pantalla, en próximos días vamos a tener una jornada para atención primaria y especialista en la ciudad de Talca. ¿Ya? En 2 meses más decidimos tener una en Antofagasta y probablemente otra más para atención primaria en Santiago. ¿Sí? Después del Congreso. Muy bien. Finalmente, entonces, agradecerles a todos ustedes su asistencia. Carolina Cornejero, presidenta de la Sociedad de Ginecología Infanto-Juvenil y Adolescencia, ¿correcto? Y al profesor Sutil. Sebastián, Carlos, muchas gracias por la presentación y que tengan buenas noches. Bueno, pero tú manifestaste que estábamos de acuerdo con eso, o sea, lo hacemos así. Muy bien.